Bienvenidos a Cadena Dial, donde hoy nos inunda la alegría. Y es que tenemos un soñador que ha decidido lanzarse a la aventura. Está con nosotros Antoñito Molina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, nos encanta tu música, pero nos encanta tu manera de ser, tu carisma, tu alegría. Tú siempre estás sonriendo. Yo diría que sí, que casi siempre, por no decir siempre, estoy sonriendo. Y eso se nota mucho en tu música y en esta última canción, La Aventura, que tengo que felicitarte por el videoclip, porque es muy tú. O sea, yo entiendo que había un director, seguramente le decía, pues haz esto, lo otro, pero es que eres tú, la alegría, cómo ibas caminando cuando la gente te ve, ¿no? Sí. Bueno, el guión lo he escrito yo del videoclip. ¿Sí? Sí, tenía la idea esta de... Es un poco el principio del videoclip. Son regalos que me ha ido dando la gente reales durante estos últimos conciertos, sobre todo niños y niñas pequeños. Y son pulseritas, dibujos, y al final es un poco como que el amor que la gente te muestra, pues se convierte como unos polvos mágicos que yo no me quiero quedar para mí, que al revés, que quiero seguir compartiendo el amor que me dan con todo el mundo, que eso siempre es bueno y es aventurero. Pues ahora que dices tú que has hecho el guión del videoclip, yo me iba a quejar a la persona que había hecho el guión porque me hace llorar al final, me hace emocionarme. Sí. ¿En qué momento piensas una canción súper alegre, pero voy a tener ese puntito para la gente que sufre Alzheimer? Sí, bueno, es un poco como yo también, mi abuela tuvo Alzheimer y como que iba y venía y hay días que bien y hay días que mal. Y es un poco como la magia esta de la canción, los polvitos mágicos que surgen del amor de la gente con esos regalitos de cartas, de pulseras. Pues creo que así a todos compartiéndolo nos vendría un poquito bien. A quien en el videoclip también hay gente que va caminando por la calle, que no va mirando para abajo solo con el teléfono y de repente al echarle los polvitos mágicos pues descubre que hay gente a su lado, que se puede abrazar, que se puede querer. Y también una imagen que sí, que una persona que está ahí un poco que a veces pues no sabe dónde anda y de repente con esos polvitos mágicos que puede ser en este caso la música, puede volver a reconocer a su hijo. Vamos a descubrir algunas de las curiosidades, ya que el videoclip es muy Antoñito Molina, y te voy a ir preguntando. A ver, tú te vas a la aventura y tú dices en la canción que te vas con lo opuesto y con poquito. Esto es así cuando tú te vas de viaje y de gira, porque ahora vamos a hablar de una gira que empieza maravillosa en 2024. ¿Tú eres de los que llevas la maletita pequeña o no? Suelo llevar la maletita pequeña. También te digo que no es lo mismo irte a la aventura de gira o irte a la aventura de playa con amigos. Pero soy de poquitas cosas y poquito y bueno. ¿Qué no puede faltar en la maleta de Antoñito Molina? Que es aquello que te dejas y dices, uy, tengo que ir a comprarlo o tengo que ir a buscarlo o que me lo manden. Desgraciadamente el cargador del móvil. Es lo que siempre digo, el cargador, la cartera, el DNI. No, pero no sé, me gusta que me acompañe siempre, pues bueno, algunos recuerdecitos, algunas cositas, pulseritas. Mira, a mí me encantan las pulseritas de hilo, de cuero, de plata, de estas que suelo comprar en verano en la playa. Y me gusta llevar siempre en mi mochilita algunas pulseritas, anillitos que me voy poniendo, quitando. Eso sí me gusta. ¿Eres de viajar en furgo, como te hemos visto? ¿Eres de camping o te gusta más ir con el coche, ir de hotel? Creo que hay tiempo un poquito para todo y depende del viaje. Me gustan las dos cosas. Es verdad que me encanta lo de fines de semana, casita rural, amigos, coger los mandos en la cocina, hacer de comer. Eso me gusta mucho porque creo que se disfruta mucho más. Es más como dar tiempo a más cosas y disfrutarlo de una manera. También me gusta también montarme en el coche, irme a un hotel, también un poco de todo. Pero bueno, de hotel estoy un poquito más cansado porque con el trabajo sí es cierto que hay más carretera, más tren, más coches y más hoteles. Así que cuando me quiero ir un poco a la aventura personal, pues intento un poco pues irme a la playa, furgo y estar un poquito a otro aire. Te hemos visto en el videoclip preguntándole a alguien la dirección. Se dice, se comenta, no lo digo yo, que a los hombres les cuesta un poquito más aquello de preguntar, oiga, que me he perdido. ¿Tú eres de los que preguntas o de los que tranquilos que sé dónde vamos y a lo mejor te pierdes durante una hora? Vamos, yo pregunto siempre y pregunto cosas hasta que casi sé, pero por si acaso las pregunto. Siempre que ha habido. En el videoclip vemos que hay un chico que te ve, entonces su padre como que le da un golpecito y le dice que sí, que es él, ves a hablar con Antoñito, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna vez que has visto a algún niño o a alguien que te ha reconocido que le ha dado vergüenza y tú has sido el que has dicho, oye, pues ya me acerco yo y le digo que sí, venga, vamos a hablar un poquito? Sí, hombre, sí, sobre todo en los conciertos, a lo mejor cuando quieren entrar y yo le digo a alguien, porque sí, los niños y las niñas, la verdad que me están dando unos momentos que yo no me podía suponer que mis canciones le iban también a gustar tanto a niños de 8 de 10 años, de 12 y los últimos conciertos, verdad que es una locura como veo a los niños pequeños, las niñas con los padres que quieren entrar y siempre entra a lo mejor al camerino y el padre, yo no sé mi niño lo que tiene contigo que a todas horas me pide en el coche, Antoñito Molina, y es un gustazo, es algo maravilloso.
Cuéntame algo que alguien pueda decir, pues fui yo la que sí que entré o me dijo esto, me dijo lo otro. Es que este verano hemos vivido muchísimas cosas. Es verdad que nos ha pasado un poquito de todo. En algún concierto es verdad que hay gente que entra con la seguridad de que cualquiera se lo cree de que es parte del equipo. Y es verdad que alguna vez nos hemos quedado un poco así, que lo hemos comentado después en plan broma, porque había un par de chicos que han llegado al concierto muy serios, con su camiseta negra, con lo del Club de los Soñadores, que se hacen su esto de Antoñito Molina, no en plan backstage ni manager ni nada, pero la foto mía. Y entran para adentro y claro, nosotros mismos nos creemos que es alguien de allí. ¿Y qué va? Rollo que quiere ver el concierto, que entra para adentro, que conoce a lo mejor al amigo del amigo de alguien que está a la puerta y viene preparado allí al lado, que claro, que mi músico y yo creemos que es de allí, del recinto. No, nada. Qué bueno, y luego tu cara cuando te dicen, oye, fírmame un autógrafo. Tú, ay, qué bien los trabajadores aquí que también quieren un autógrafo, qué bien les ha gustado el concierto. Sí, ese rollo. Ahora que hablas de las camisetas, tú haces camisetas súper chulas. Tenemos unas cuantas camisetitas muy bonitas con los títulos de las canciones y la verdad es que también le ha encantado a la gente tener su camiseta y su recuerdo de las canciones de este año que como te digo ha sido un año precioso y hemos ido dejando recuerdos en muchas ciudades de las camisetas, de pulseras y de todo un poquito las cosas de mis canciones. Está claro que tú impregnas alegría a todos aquellos que te escuchan, pero ¿qué escucha Antoñito Molina? Tú en la canción dices que escuchas a Joaquín Sabina, pero dime a alguien que nos sorprendamos, que digamos, Antoñito Molina escucha a... ¿Cuál sería el artista que cuando lo escucháramos y viéramos que tú lo tienes en tu Spotify o que lo tienes en tu teléfono móvil diríamos, pero ¿y eso cómo puede ser? No creo que escuche en Spotify yo a mucha gente que os sorprenda. Escucho a Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Manolo García, El Barrio, pero así por decir algo que creo que os puede sorprender un poquito, es verdad que a veces, cuando vengo de viaje, conduciendo de noche, me gusta escuchar mucha música de Semana Santa, de banda de música, porque yo empecé en una banda de música y todavía continúo con la trompeta. Fue mi primer instrumento cuando yo tenía 5 años, 6 años, y es verdad que a veces me apetece escuchar marchas de Semana Santa en mi coche porque como que me transporta a la academia pequeñita en la calle Blas Infante en Rota, en mi pueblo, donde yo empecé a tocar la trompeta, donde hice mis primeros amigos, donde tengo mis primeros recuerdos de exámenes de música y donde estoy convencido que si no hubiera sido por aquellos momentos, por aprender de solfeo, los dictados, no hubiera a lo mejor yo, no me hubiera dado cuenta que me gustaba la música, porque realmente ese fue el principio de todo. Ahí fui al conservatorio empecé a tocar el piano como asignatura, ya en el piano yo quería tocar las canciones de Alejandro Sanz, y eso lleva un poquito estoy convencido a lo que ahora hago. Entonces, a veces sí que me gusta ponerme Semana Santa, que cuando se lo diga alguien dice, ¿en ¿Perdona? serio? Pues me gusta porque me recuerda a mi tierra, me recuerda a mi infancia. ¿Qué canciones de Alejandro Sanz? Ahora me pica la curiosidad, ¿eso es las que más te gustaba? Tin, te, ti, te, to, tan, ti, to, tan, 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 tan. Ella. Cuando aprendí la intro de piano, que es una chorradilla, en verdad, la hice como a todas horas, todos los días, todas las semanas durante un tiempo. Estaría ya los vecinos y mi madre para estarme con el piano en la cabeza. ¿Y es un artista con el que te gustaría tener una colaboración, por ejemplo? Hombre, Alejandro Sanz es un maestro. ¿A quién no le gustaría con un artista tan grande hacer? Hombre, claro. Pero muchas veces me pregunta la gente, ¿te gustaría hacer una canción con tal y con cual? Yo, hombre, claro que me encantaría, sería mágico. Pero yo, por ejemplo, no cambiaría beberme una botella de vino y hablar de cosas de la música y de canciones con un artista de ese nivel. Si me dijera alguien entre una colaboración o 2 horas en un sitio tranquilito tomando una cerveza o un Coca-Cola fresquito y hablando, yo me quedaría con esas 2 horitas escuchándolo y preguntándole mis dudas y cómo hiciste esto me llama mucho más la atención eso que colaborar con un artista tan grande que por supuestísimo pues sería maravilloso. Sí, es que lo digo siempre, es la autenticidad hecha persona y hecho artista, por favor. Y ahora la última pregunta, porque claro, vemos muchos esos polvitos mágicos, ¿vale? Esos polvitos mágicos, ¿a quién se los lanzarías de alguna de las noticias de los últimos meses que hayas leído? Por ejemplo, rompe Rauw Alejandro y Rosalía. Unos polvitos para que se reconciliaran. ¿A quién dirías, a esto les echaba yo unos polvitos que lo necesitan? Pues... Bueno, a Rosalía y al otro chaval no le echaría yo polvitos mágicos porque ellos tendrán su historia. Ojalá existieran esos polvitos mágicos
para que no hubiera guerra en el mundo y para echarlo encima de mucha gente que no sé cómo no son capaces de ir para atrás en vez de para adelante y de que no hubiera guerra ni muriera nadie por ningún tipo de interés de nada. Ojalá esos proyectos existieran para lanzarlo por todo el mundo y que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga la oportunidad de cumplir su sueño y sobre todo de que nadie le quite ni la ilusión y por supuesto mucho menos la vida. La ilusión es la que tenemos nosotros por verle en directo. 2024 va a ser un tour maravilloso. Se lanza a la aventura. Por favor, ¿qué es lo que vamos a ver encima del escenario? Antoñito Molina solo, con mucha gente. Canciones antiguas, solo de las canciones nuevas. ¿Qué vamos a ver? Todos aquellos que estamos ya queriendo comprar las entradas en Barcelona, Madrid, en Sevilla, en un largo, etcétera, que vais a encontrar en su página web y en cadenadial.com. ¿Qué es lo que vamos a ver y por qué no nos lo tenemos que perder? Aunque yo ya lo sé. Pues mira, en el escenario por supuesto que no voy solo, voy acompañado de una banda de 5 o 6 músicos. Aparte llevamos un equipo técnico increíble, de gente maravillosa que nadie se acuerda porque no se ven, de luces, de sonido, de técnicos de monitores, RAM manager, bandliner, gente que hace y trabaja muchas horas antes del concierto para que cuando llegue el concierto todo esté bonito, todo esté bien y podamos los que estamos haciendo la música y cantando, pues hacerlo bien. Son muchos y con mucha ilusión. Y la gente que venga al concierto, pues se va a encontrar un concierto bastante guapo. Estamos ahí trabajando en ello ya para que sea un concierto, lo que viene siendo un concierto, donde ojalá pasemos un poquito por todas las partes que el cuerpo pasa, ¿no? De alegría, de melancolía, de nostalgia, de felicidad y sobre todo de vida. Yo te prometo por mi vida que yo lo que sueño es con terminar un concierto y que la gente salga feliz, con ganas de hacer cosas que a veces no hacemos y son importantes de hacer, como por ejemplo abrazar un poquito más, como por ejemplo, pues me voy a preparar este año las posiciones y voy a ir por ellas, o por ejemplo, me voy a atrever a dejar este trabajo que yo sé realmente que ahí no soy feliz y voy a jugármela. Eso es lo que realmente a mí me motiva más que la cantidad, que cuánta gente ha metido, que siempre estamos un poco la gente hablando de los aforos, ¿no? Yo hablo más de la calidad muchas veces que de la cantidad. Yo con que una persona o dos salga con esas ganas de al otro día cambiar un poquito su vida a mejor y que le haya ayudado a mi canción un poquito, yo estoy, vamos, más que pagado, más que satisfecho, tanto yo como todo el equipo y todo mi grupo, que a ellos yo también le digo y le inculco de cierta manera, cuando vamos a salir al escenario, que tenemos 2 horas de cambiarle un poquito a la gente la vida a mejor. Yo no tengo el don ni la vida me ha dado la oportunidad de ser enfermero, médico o curar gente, pero sí, a lo mejor con la música, pues me ha dado la posibilidad en este momento, afortunadamente, de poder hacer sentir a la gente y vibrar y emocionarse y no pienso salir a un concierto a hacer un simple concierto, a cantar mis canciones. Eso, que la gente se ponga la cadena diaria y nos escuche. Tienen que pasar más cosas en el concierto y tenemos que espabilar las almas por dentro para que la gente vibre y tenga ganas de vivir y de ser feliz. Todos aquellos que estáis al otro lado y que ahora mismo pues a lo mejor tenéis un mal día, no os preocupéis porque esta entrevista no va a terminar con un adiós a Antoñito Molina, sino que nos va a cambiar un poco la perspectiva del día. Ha traído la guitarra y yo creo que estaría muy bien terminar esta entrevista viajando y yendo a la aventura contigo. Pues ¿sí? Yo tengo la guitarra ahí preparada ya. Coge 4 cosas que nos vamos a la aventura con lo puesto y sin pensarlo, donde los miedos no te paren y quedes lejos, para que la vida nunca más te eche de menos. Porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón, es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción, es volverte a enamorar, perdonar sin perdonar. La aventura de la vida está a puntito de empezar, papá, papá, está a puntito de empezar, papá, papá. De equipaje llevo lo aprendido, de copiloto un disco de Sabina, la ubicación en manos del destino, para vivir siempre en primera fila, los malos rollos los dejo pa' otro, que esto es más sencillo por momentos, sin darle tanta vuelta al coco, y no morirme antes de tiempo, porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón, es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción, es volverte a enamorar, perdonar sin perdonar. La aventura de la vida está a puntito de empezar y en Cadena Dial está a puntito de empezar y en Cadena Dial.
Venga.